que el gobierno quiere discutir rápidamente, pretende que el Senado se apruebe en un mes. Como le di por ahí, entre goles y pan dulce, que se apruebe esto. Y posteriormente, el año que viene, principios del año que viene, también la intención es que en el primer cuatrimestre se aprueben diputados. Yo creo que es muy bueno que en una cooperativa de vivienda, les contaba a algunas compañeras, compañeros, antes de entrar, que tuve el honor de hacer horas para mi madre en la zona de América, más o menos por los mismos años que ustedes estuvieron haciendo acá, y que seamos capaces de juntarnos, de reunirnos con el mayor respeto por las distintas opiniones y para ver cómo juntos salimos de esta situación y encaramos esta situación con el mayor respeto, con la mayor sensibilidad que podemos tener por todas las personas que hayan votado lo que hayan votado, pero bueno, hablarles ahora, conversar, dialogar, escuchar con todas las personas. Lo estamos haciendo intensamente en estos días, luego que el Frente Amplio decidiera el pasado 31 de octubre, hace 15 días que empezamos a realizar este tipo de charlas. En mi caso, por ejemplo, ya lo he hecho con Paysandú, Río Negro, Rocha, Maldonado. Esta semana voy a estar haciéndolo con Cerro Largo, con Colonia, la semana que viene con 33, Salto, Canelones, me falta uno, y el viernes vamos a estar acá en la coordinadora C. Y creo que es importante, en primer lugar, ver algunas cosas que en el caso del Frente Amplio ha señalado en su resolución que dio a conocer acá muy cerca, en La Teja, en Club Arbolito, hace solo 15 días. Había compañeras y compañeros que estaban acá presentes que estuvieron en ese hermoso acto más de homenaje a nuestros queridos Tabaré Vázquez. Y la resolución del Frente Amplio dice: una reforma de la seguridad social es necesaria, tanto por problemas de sostenibilidad financiera como social, pero no cualquier reforma. Lo que el título es ya una definición muy importante. Y en el primer párrafo se dice: la propuesta del gobierno no es una reforma de la seguridad social, ya lo decían los compañeros, pero ¿por qué esto es importante? Porque es cierto que una reforma de jubilaciones y pensiones es muy importante. Y por eso le estamos dando esta importancia a ustedes que están acá y nosotros que tratamos de dialogar con ustedes. Porque en Uruguay una de las fortalezas de Uruguay, que construimos históricamente y que profundizamos en los 15 años de gobierno, es la interrelación que no existe en otros países de América Latina, lamentablemente. La interrelación entre las cosas que pasan mientras uno está en actividad trabajando y las que pasan después cuando nos jubilamos y tenemos una pensión. Por ejemplo, en Chile, para ir más lejos, el seguro de paro no tiene nada que ver con la jubilación. En Uruguay sí. Cuando estamos en seguro de paro, tenemos el mejor sistema de seguro de paro porque lo hicimos. El seguro de paro vale para la jubilación. El seguro de paro vale para la salud de la familia. Y hemos extendido ese sistema a partir de la reforma que hicimos en 2009. En Uruguay nosotros aportamos, hasta ahora, porque esto va a cambiar, hasta ahora aportamos el 15% para jubilaciones, más o menos, según la familia, el 6% para salud, pero con aportar a jubilación y a salud, mientras estamos en actividad nosotros y nuestra familia, tenemos derecho a las asignaciones familiares, seguro de paro, licencia por enfermedad, licencia por maternidad, licencia por paternidad, medio horario de trabajo por cuidado, etcétera, etcétera. Prestaciones de discapacidad. No aportamos para eso. No aportamos para el seguro de paro, no aportamos para la asignación familiar. Lo hacemos cuando aportamos a jubilaciones y aportamos a salud. Los que somos más viejos, acá yo sé que todos son muy jóvenes, pero hace 40 años atrás,
para asignaciones familiares solamente, había un aporte patronal del 8%, solo para asignaciones. Hace 40 años, ahora no. Ahora tenemos estas otras formas de financiamiento del sistema. Por eso, una de las propuestas que hacemos es importante una reforma de la seguridad social para ver todas estas interrelaciones que hay. Lo otro dice, descarga el peso en contra exclusivamente sobre las espaldas de las trabajadoras y trabajadores y reduce el margen de libertad de las personas. Y luego señala en el segundo párrafo, no compartimos la necesidad, no contempla la necesidad de nuevos ingresos. Por ejemplo, en el informe que entregó el gobierno la semana pasada, el 9 de noviembre, al Senado, los ingresos del BPS y los ingresos de la Seguridad Social van a seguir en las próximas décadas en el 7,5% de la economía, de lo que produce el país, la riqueza, lo que llaman Producto Bruto Interno, que es lo que producimos todos los uruguayos y los uruguayos a lo largo de un año. Va a seguir siempre el 7,5%, o sea, los ingresos no se mueven. ¿Qué es lo que se mueve? ¿O qué es lo que se recorta? Los egresos. Los egresos y el gasto. Y alguien podría decir, bueno, si estamos gastando mal, si hay jubilaciones y pensiones irregulares, si hay corrupción, está bien que se recorten los gastos. Pero este no es el caso. La jubilación promedio del BPS, la promedio, de 29.000 pesos. La mínima 15.750. Eso no da para tirar manteca al techo. Eso van a recortar, eso van a rebajar. Porque esto es lo que se plantea. Cuando ven los números del gobierno, no precisamos andar buscando cosas extrañas. Vemos los números del gobierno y ¿qué nos dice? Los ingresos van a seguir más o menos en el 7,5% del Producto Bruto Interno. Y los egresos van a bajar 2 puntos. ¿Bajar qué quiere decir? Que va a haber menos gente que va a llegar a jubilarse, menos gente que va a llegar a una pensión, y si llega a cobrar menos. Como que hace seña la compañera. Y por eso es muy importante el tercer párrafo de la declaración del Frente Amplio. Porque dice, con esta reforma, la mayoría de las personas van a tener que esperar trabajar más tiempo y jubilarse con menos ingreso. ¿Por qué es esto de esperar? Porque este proyecto de ley pone, hay alguna excepción, después lo vamos a conversar, háganme acordar de hablar de construcciones rurales, porque no es como se dice, construcciones rurales no es como se dice. Este proyecto de ley pone como edad normal, así la llaman, edad normal, 65. Entonces vamos a ver qué pasa en la realidad. Y esto lo sabe el gobierno de coalición, porque estos estudios fueron presentados en la comisión de expertos el año pasado, comisión que tuve el honor de integrar en nombre del Frente Amplio, junto a la compañera economista Jimena Pardo, el doctor José Luis Von Garner. Estos estudios se presentaron en la comisión de expertos. Un estudio que dice que a los 70 años, a los 70, no a los 65, a los 70, el 30% de las personas, una tercera parte, no va a llegar a juntar 30 años de trabajo. Repito, ni a los 70, un tercio de la gente, de nuestra gente, no va a llegar a juntar 30 años. Ese es un estudio. Otro estudio que dice, peor, a los 65 años, la edad que se pone como normal, a los 65 años, el 45% de los hombres y el 50% de las mujeres no va a llegar a juntar 30 años de trabajo. Lo repito, 45% de los hombres y 50% de las mujeres. En el caso de los pobres, peor. En el caso de la gente de trabajo precario, peor. Porque este es el promedio. Para
Para las mujeres es peor, para los pobres es peor, para la gente de trabajo precario es peor. Entonces, una ley que nos dice, le ponemos la edad 65, pero mire que la mitad no va a llegar. Porque eso además no está hecho por encuesta. Está hecho analizando las historias laborales de la gente del OBS. Está hecho sobre datos reales. Entonces, ¿qué tenemos? Eso de que, ¿por qué el Frente Amplio dice esperar? Ah, porque hay gente que imagínense si alguien se queda sin trabajo a los 60, 61, 62 o 58. Está bravo para conseguir laburo a esa edad. Está bravo en cualquier edad, está bravo más bravo a esa edad. ¿Y cómo llega a los 65? Esperando, sin ingreso. Si es que tiene 30. Espera sin ingreso si es que tiene 30. Trabajó antes. Si no, tiene que quedar hasta los 70. Esto tiene que ver también, gente, con el otro tema que se plantea, que es cómo nos están queriendo hacer contraponer a estos queridos gurises que están acá, con estos queridos viejos y viejos que estamos acá. Uno dice, no, mire, tenemos una cantidad de niños pobres, y eso nos duele, lo vemos muy bien. Pero los viejos, los queridos viejos, los viejos queridos viejos nos dicen, los viejos, ahí hay menos pobres. Entonces tenemos que sacarle a los niños para darle a los viejos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Lo dice la declaración del Frente Amplio. En todo caso, saquémosle a los que tienen más, para darle a los que tienen menos, y no contrapongamos niños contra personas mayores. Y en eso nos quieren meter. Cuando nos hablan, por ejemplo, esto conceptualmente se llama edadismo. Cuando analizamos la pobreza o la riqueza por edades, en vez de analizarla por quienes tienen más y quienes tienen menos, que es como en nuestra opinión se debe analizar. Porque ahí aparece eso de que, lo que se decía al principio, cómo esto recae sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Por qué? Porque acá va a haber un aporte obligatorio que es el del 15%, pero además este gobierno promueve en esta ley, con medidas específicas y con facultades que se le dan dentro de las excesivas facultades que se le dan al gobierno de turno, a que además del 15% de aporte obligatorio haya un aporte voluntario y un aporte complementario. No va a haber tres aportes: el obligatorio, voluntario y complementario. Los empresarios ya han dicho en español, en inglés, en chino, que ellos no van a poner un peso más. ¿Está bien? Es más, cada vez que hay una inundación, una sequía, un temporal, un corte de exportaciones, una guerra o una pandemia, hay que bajar el aporte patronal. ¿Está bien? Por tanto, ellos no van a poner un peso más. ¿Quién va a poner entonces para ese ahorro voluntario y el ahorro complementario? Y Rita dio un ejemplo. Ese es uno de los ejemplos. Por ejemplo, hoy cuando pagamos con tarjeta, se nos descuentan 2 puntos del IVA o 9 puntos del IVA. ¿Qué dice el proyecto de ley? Se faculta al Poder Ejecutivo a que los 2 puntos de IVA y los 9 puntos de IVA vayan en forma, acá no sé cómo decirlo, en forma voluntaria pero obligatoria a una cuenta de ahorro. Y eso se faculta al Poder Ejecutivo. Porque ni siquiera esos 2 puntos y 9 puntos que nos sacan del bolsillo, porque esa plata que nos sacan del bolsillo, van al sistema de seguridad social, no, van a una cuenta individual en la FAP. Y eso es una facultad del Poder Ejecutivo. Y miren que esos son millones y millones de dólares, los 2 puntos y los 9 puntos de IVA que se nos descuentan cuando pagamos con tarjeta. Pero no queda ahí esto de plata que no va al sistema y va a las cuentas individuales de la FAP. Por ejemplo, en otra cosa que se plantea en el proyecto de ley, que es que las personas jubiladas puedan seguir trabajando. Bueno, pueden seguir trabajando, pero los aportes personales, las personas jubiladas que sigan trabajando, van a cuenta individual de trabajo. No van al sistema. Y sigo. Ustedes saben que en estos años
en los 15 años de gobierno que tuve el honor de integrar, se promovió mucho la negociación colectiva, en el sector público y en el sector privado. Entonces hay, capaz que acá hay vecinas, vecinos, compañeras, compañeros que están cobrando una partida salarial no mensual. ¿Qué es una partida salarial no mensual? Es cuando cobramos cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, una partida, además del salario que cobramos todos los meses o todas las quincenas, todas las semanas. Es una partida no mensual, que se cobra periódicamente. Esas partidas son muy importantes, por ejemplo, por presentismo, por antigüedad, por productividad, por cumplimiento de metas, por igualdad de género. Esas partidas, o casualidad, que hoy se aportan en general al sistema de seguridad social, van a cuenta individual de familia. También. Entonces, esto que decimos, si tenemos que trabajar más años y que la inmensa mayoría se va a jubilar con menos si llega a jubilarse o si llega a la pensión, porque acuérdense lo que dijimos recién, la mitad de la gente a los 65 años no junta 30. Y este es un estudio científico hecho en Uruguay, que conoce el gobierno, por tanto ahí puso la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber menos gente que va a llegar y si llega va a cobrar menos. Y lo mismo pasa con las pensiones de viuda que ya explicaba Rita. Hoy una cuarentona, 40 y pico, se queda sin la pareja, tiene que bancar los hijos, tiene que seguir trabajando, tiene que capacitarse para ver si puede mantener su empleo o competir con los hombres o mejorar un poquito. Hoy esa viuda de 40 y pico tiene pensión de por vida. Con la nueva ley, pensión por 3 años y después arreglar. Y si es menos de 40, por solo 1 año. Hoy tiene pensión de por vida. Ahora solo 1 año y después arreglar. Con los hijos, con el trabajo, con la capacitación, por ahí si tenés que cuidar a algún enfermo en la familia, alguna persona con discapacidad o algún querido viejo o vieja que también en general lo cuidan las mujeres. Por eso esta es una ley que afecta particularmente a las mujeres, como decía Rita. Porque se supone, ojalá fuera, que pese a todo lo que hemos progresado en el Uruguay, pese a lo que progresamos en los 15 años de nuestro gobierno, las mujeres hoy lamentablemente no son iguales en derechos y oportunidades que los hombres. Porque si hay un enfermo son ellas las primeras que van, si hay una persona con discapacidad son ellas las primeras que van, si hay un niño a cuidar son ellas las primeras que van. Pero además tienen que trabajar. Y además en general en el trabajo no se les paga lo mismo, aunque la ley dice que sí, pero en los hechos no. Entonces, se supone que son iguales y como se supone que son iguales se le ponen las mismas reglas. Pero cuando hay desigualdad, no se pueden poner las mismas reglas, porque si hay desigualdad y ponemos las mismas reglas, se profundiza la desigualdad. Y estas son de las cosas que pasan. Se ha dicho, por ejemplo, y lo dice la declaración del Frente Amplio en su párrafo 6, habla de la esperanza de vida. Es cierto que en Uruguay aumentó la esperanza de vida, y eso es una buena noticia. En Uruguay aumentó la esperanza de vida porque la calidad de vida, las condiciones de vida de la gente mejoraron. En los países donde empeoran las condiciones de vida, baja la esperanza de vida. Pero esto cambió también. Acaba de salir hace 3 meses el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Es una fuente insospechada, son las Naciones Unidas. ¿Qué dice el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas? Que acaba de aparecer, publicado en Uruguay, que en el 90% de los países del mundo, la esperanza de vida cayó por la pandemia, por las drogas, por el alcohol, por la violencia, por las enfermedades. En este año cayó la esperanza de vida del mundo. Hay otros estudios que fueron presentados también en la comisión de expertos, estudios hechos por universidades del Reino Unido, de Estados Unidos, fuentes insospechadas. En Estados Unidos y en Rusia,
En el primer año de pandemia, por el primer año de pandemia, cayó 2 años la esperanza de vida promedio. Porque la esperanza de vida no es una cosa que... Y además, los pobres no viven igual que los no pobres. Los pobres viven menos que los no pobres y viven peor. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Esto es una afirmación política porque estamos en contra? No, no, es una afirmación basada en hechos científicos, conocida también por la coalición de gobierno, porque este estudio también se presentó en la comisión de expertos. Se hizo un estudio en Santiago de Chile y en otras 5 ciudades de América Latina. Santiago de Chile, la capital de Chile, un país con un nivel de desarrollo interesante, por lo menos muy propagandeado. Una mujer nacida y desarrollada en un barrio pobre y una mujer nacida y desarrollada en un barrio no pobre, de ingresos medios o altos. ¿Saben cuánto es la diferencia de esperanza de vida de esas dos mujeres? 18 años. ¿Dónde ponemos la vara? Vamos a decir, bueno, democráticamente ponemos la vara en el medio. Entonces las pobres no van a llegar a jubilarse y las ricas se van a jubilar antes, no es justo. La diferencia de esperanza de vida en un hombre pobre y no pobre de Santiago de Chile, 11 años. Estas realidades hay que tenerlas en cuenta. Cuando se pone, por ejemplo, una edad de jubilación común y se exigen determinadas condiciones para la jubilación. Y ahí, por ejemplo, viene el tema de construcción y rural, del cual levantó Centro Rico. Se ha hecho creer, a mí me ha pasado en reuniones que he tenido, que hay gente que ha creído que los trabajadores y trabajadoras de la construcción y rurales se van a seguir jubilando a los 60 años de edad. Sí, pero. Y en el pero está el cangrejo. Tienen que cumplir 3 condiciones simultáneas, no una de las 3. Tienen que cumplir las 3. Primero, no son todos. Tienen que ser los puestos de trabajo de la construcción rural que determine el Ministerio de Trabajo y el BPS a futuro. Hoy no se sabe cuáles puestos van a ser. Segunda condición, tienen que tener 20 años en la actividad de construcción o de rural. Tercera condición, de los últimos 10 años, 8 en esa actividad. Si no se cumplen las 3 condiciones, no se jubilan los 60. Cuando recibimos esto, preguntamos, hay un importante fondo bipartito de la construcción que administran las cámaras del ZUNCA, se llama FOSER, es un fondo de cesantía. Preguntamos, ¿qué pasaba con los trabajadores de la construcción hoy? Datos de hoy, de estos meses. Hay 62.000 trabajadores de la construcción registrados en ese fondo que están trabajando hoy, que están aportando. El 55%, más de la mitad, son no permanentes. Esto muestra que si son no permanentes, habrá muchos que no tendrán los 20 años, habrá muchos, vamos a suponer que estén en los puestos que decida el gobierno, ¿no? Vamos a suponer que estén en los puestos que decida el gobierno. Habrá muchos que no tendrán 20 años, habrá muchos que no tendrán 8 de los últimos 10. Pero a la gente se le ha hecho creer que construcción y rural están afuera. ¿Qué hemos dicho nosotros? Miren, si quieren hacer las cosas bien, sáquenle las condiciones o aflojen. ¿Y qué pasa con las trabajadoras domésticas? ¿Qué pasa con los trabajadores de actividades insalubres? ¿Qué pasa con los trabajadores de la salud? ¿Qué pasa con trabajadores de la pesca y otros sectores? Otro tema que me parece importante es los actuales jubilados, a los actuales trabajadores y trabajadoras no se les va a aumentar la edad. Quédense tranquilos, que a quienes hoy están trabajando no se les van a cambiar las reglas de juego. Está en varios videos, declaraciones de prensa, grabaciones, andan por ahí. Lamentablemente, vecinas, vecinos, compañeras, compañeros, ni más ni menos que a 1 millón de personas, en el Uruguay tenemos trabajando 1.700.000 personas. En Uruguay tenemos 1.700.000 personas trabajando. 1 millón, 2 de cada 3, sí los afecta esta ley. Algunos en forma inmediata, porque tampoco es cierto que las cosas van para 10 años, 20 años. Hay cosas, por ejemplo, la pensión de viudas. Miren, compañeras, compañeros, vecinos, vecinas, hay gente que, esto lo digo dramáticamente y perdónenme la broma,
Hay gente que va a tener que ver cuándo se muere. Porque lo de la pensión de viuda empieza a regir el primer día del mes siguiente que se publique la ley. Por tanto, vamos a poner un ejemplo. Si la ley se aprueba el 31 de marzo del 23, la pensión de viuda, las jubilaciones por incapacidad, la rebaja, el subsidio transitorio por incapacidad, empiezan a regir el 1 de abril, al otro día. Por tanto, si alguien se muere el 30 de marzo, va a tener los derechos actuales. Si se muere el 2 de abril, mucha gente se queda sin pensión, porque cambia el otro día. Por tanto, hay cosas que cambian el otro día. La ley afecta aproximadamente 1 millón de personas que hoy están trabajando. Gente que, por ejemplo, hoy tiene 40, 45, 47, 50 años y que cree que se va a jubilar por este sistema y le cambian las reglas de juego, aunque tenga 20, 25 años de aporte a este sistema, y le cambian las reglas de juego. A 1 millón de personas, a 2 de cada 3 personas que hoy están trabajando. Otro aspecto que nos parece importante es, en lo que se decía al principio de la declaración del Frente Amplio de hace 15 días, es que se restringen las libertades de las personas. ¿Por qué dirá esto? Porque el sistema que tenemos hoy, sistema que criticamos, que ahora empeora, es un sistema jurídicamente voluntario para el 80 al 85% de la gente. Hoy es obligatorio afiliarse a una FAP si alguien gana más de 71.000 pesos. Claro, si viene un promotor, una promotora y le firmaste, estás adentro. Pero hoy es obligatorio solo para los que ganan más de 71.000 pesos y están en BPS. Eso hace que sea voluntario para el 80 al 85% de la gente. Ahora va a ser jurídicamente obligatorio. Pasa de jurídicamente voluntario a jurídicamente obligatorio. Por eso decimos que se restringe la libertad de las personas y se fomenta, como muy bien decía Rita, el arreglate como puedas. Este es otro ejemplo de retiro del Estado. Y esto pasa, además, por las excesivas facultades que se le otorgan al Poder Ejecutivo y a la Agencia Reguladora de la Seguridad Social que se creó. Yo tengo 30 años en esta changa, soy un estudiante eterno de Seguridad Social. No recuerdo una ley, ni de Seguridad Social ni de otro tipo, que le dé tantas facultades al Poder Ejecutivo de turno para decidir cosas importantes. Porque no es que se le diga al Poder Ejecutivo que va a poder decidir si puede pintar de verde o de colorado el edificio del BPS. No. Se le dan facultades al Poder Ejecutivo porque puede definir años para jubilarse o para no jubilarse, años de edad y años de trabajo, montos de pensión. Se establece claramente que el Poder Ejecutivo va a determinar el monto de las pensiones. Estas cosas en Uruguay históricamente con cualquier gobierno se determinaron por leyes del Parlamento. Ahora quedan en manos del Poder Ejecutivo de turno. Podríamos ser irresponsables y decirle, bueno, miren, como nosotros suponemos que tenemos posibilidades de ganar dentro de 2 años, vamos a aprovechar esta oportunidad. No, nosotros tenemos una responsabilidad democrática e institucional. Las cosas que define el Parlamento las debe definir el Parlamento. Y no pueden ser objeto del Poder Ejecutivo de turno. Creando además una agencia reguladora con 3 integrantes designados por el gobierno, sin participación social, que va a poder controlar, sancionar a los directorios de las cajas de seguridad social, va a poder sancionar a los funcionarios jerárquicos por encima de los directorios, pasando por encima, va a poder fiscalizar como la DGI y el BPS. Tiene todas las facultades. Esto no lo decimos solo nosotros, el Partido Colorado llegó a decir que había cosas inconstitucionales. El constitucionalista que contrató el gobierno le dijo, mire, tengan cuidado porque el BPS es un ente constitucional y están metiendo la agencia esa por arriba. Si van a hacerlo, la agencia esta háganla como ente autónomo y no como servicio descentralizado. Como un servicio descentralizado depende más del Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo hicieron? Servicio descentralizado, para que por las dudas, si algo se les escapa, sea el Poder Ejecutivo el que resuelva. Por eso
En este proceso, yo creo que además, termino en esta parte y con mucho gusto para escuchar las preguntas, los planteos que ustedes puedan tener. Creo que es muy bueno lo que estamos haciendo de articular, de coordinar con las organizaciones sociales nacionales. En particular con el PCNT, con la Organización Nacional de Cuidado y Pensionistas. La UNAP hizo una movilización preciosa, como dije, el jueves pasado, el PCNT hoy mi paro, una movilización importante. La Intersocial, donde está fútbol. Y yo creo que es muy importante ver las organizaciones nacionales y no que a veces aparezcan sectores que se abran, porque yo creo que la unidad y la articulación la debemos promover y defender. Creo que es muy importante además ser cuidadosos. Les voy a poner un ejemplo. Las exoneraciones. Nosotros bajamos las exoneraciones a la cuarta parte. En el año 2004 eran 600 millones de dólares, ahora son 150 millones de dólares, 160 millones de dólares. Ahora, ojo cuando hablamos de las exoneraciones en general, porque las cooperativas están exoneradas. Digo esto porque tenemos que ver, cuando ponemos en el colador, una cosa son las exoneraciones que sí hay que seguir metiendo tijera, y otra cosa es embolsar. Para mí lo mismo pasa con la caja militar. Una cosa es la tropa, el soldado, el cabo. Seguramente acá debe haber viviendo soldados en cabo. Y hay gente que muchas veces gana más o menos lo mismo que nosotros, peor. De los grandes privilegios que se tienen. Por ejemplo, lo que se decía de que cuando se van a jubilar le dan un grado más. Les agrego otra, que suena lindo, pero que es bravísimo, que son las comparativas. ¿Qué es la comparativa en la caja militar? Vamos a suponer, permiso, Rita, que Rita se jubila como capitana y entonces a Rita le toca 60.000 pesos en caja militar. Entonces me jubilan a mí como capitán y a mí me tocan 40.000 pesos. Pero como Rita se jubiló con 60, a mí me van a tocar 60. Esto es la comparativa. Una barbaridad. Pero esto existe. Nosotros habíamos establecido que en el 2019 se terminaba. Ahora las extendieron hasta el 2032. Bueno, estas son las cosas que no deben pasar. Cuando estamos en un recorte, como el recorte que se ha hecho en estos 2 años y medio de todas las jubilaciones y pensiones, como estamos hablando del recorte de las pensiones de viudez que se está haciendo en este proyecto de ley, a las pensionistas militares les van a dar aguinaldo por esta ley. Estas son las cosas que no deben pasar. Y estas son las cosas que debemos conversar. Pero creo que hay que ser también cuidadosos en cuanto a ver, porque por ejemplo, hace pocos días nos enteramos, lamentablemente, que Uruguay es el país de América Latina con más gasto militar por habitante. Como si estuviéramos en guerra, como si tuviéramos un terrorismo de no sé quién. O sea, a ver, Colombia, Petro está enfrentando una serie de problemas y gasta la cuarta parte por habitante que Uruguay. México, que hay matanzas todos los días, gasta mucho menos que Uruguay. Bueno, pues yo creo que estas cosas son las cosas que tenemos que abrir, las discusiones democráticamente y con mucha unidad. Porque de estas cosas cuando hemos salido bien, es porque hemos salido unidos. Desde el movimiento político y desde el movimiento social. Yo soy muy viejo, compañeras y compañeros. Miren, viví la reforma del 89, esa que estableció en la Constitución de la República que las pasividades se ajustan según los salarios. Somos de los 5 o 6 países del mundo. En el mundo hay 200 países. Solamente hay 5 o 6 que tienen esto. Uno somos nosotros. En el 89 estaba dividido el movimiento social y el Frente Amplio. Y la reforma esa la votó el 80% de la gente. Enseñanza, ¿no? Estábamos divididos.
Todos los partidos estaban divididos a favor y en contra de la reforma. La votó el 80% de la gente. 1995, la reforma que creó la SAFAP con el actual sistema. Teníamos una división en el Frente Amplio que se resolvió por disciplina partidaria. Teníamos sectores importantes que estaban a favor de la reforma y votaron en contra por disciplina partidaria. Hoy tenemos una fortaleza en estos 2 años, que es la unidad del Frente Amplio y la muy buena coordinación que hemos hecho con el movimiento social. Nosotros no estuvimos de acuerdo con el diagnóstico, no estuvo de acuerdo tampoco el PCNT, no estuvo de acuerdo tampoco la Organización de Jubilados. Nosotros no estuvimos de acuerdo con las recomendaciones, no estuvo de acuerdo el PCNT, no estuvo de acuerdo la Organización de Jubilados. Cada uno lo suyo con la independencia pero sin indiferencia. Y coordinando. Y yo creo que esa es una fortaleza fundamental para seguir adelante y para lograr encontrar por la gente, la mejor solución a este tema, en las cuales cada uno de nosotros somos responsables, cada uno de lo que nos toca. Yo me siento muy responsable de esto, tengo 30 años en esta vaina. Ahora, si no somos capaces de salir juntos, salir unidos, de salir con responsabilidad, con unidad, y pensando siempre en la gente, en la mayoría de la gente que va a ser perjudicada, no salimos.